Habla, Alexa. Sí, profe. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Bien. Bien, profe, pues un poquito gripada, pero pues ahí vamos. Ahí está el rollo que uno no sabe si es gripa o si es Omicron o si es que... Pero te sientes bien. Ah, sí, profe, solo es la pérdida de la voz y ya. Ok, pero de todas maneras ten cuidado, ¿no? Porque es muy volátil ese bendito virus, tiene una capacidad de contagio violenta. Entonces, por favor, cuídense mucho, usen su tapabocas, manténganse alejaditos de las personas. Mucho alcohol en las manos, en las superficies. Si tocan una superficie, pues recurran al alcohol mientras se pueden lavar las manos y cosas así, porque es de la única manera que podemos prevenir esta situación tan aburrida. Bueno, ¿cómo les pareció el contenido de ayer, de todo este poco de normatividades que nos rondan en la organización de los eventos? Conocer históricamente que pues todo este contexto de orden social tiene una historia también, ¿no? Profe, muy interesante, la verdad, no me imaginé que pues tuviera tanta historia de eso, ¿no? Sí, Súper chévere conocerla y también pues estar un poquito como al pendiente de cómo debe uno actuar en ciertas cosas, porque pues por lo menos en mi caso, a mí no, nunca me enseñaron la urbanidad de Carreño. Digamos que las cosas que aprendí de, como de modales y eso fueron de casa, sí, pero sí me parece importante como que en los colegios o en la universidad sí le enseñen a uno un poco de eso. Me parece que es súper importante. sí, es muy importante. Y ese desempeño social es una cosa loca porque, pues finalmente sí, uno en la casa se relaja y todo, pero uno va a alguna parte y se cohíbe, ¿no? El hecho de llegar a una cena muy formal y tener un reguero cubiertos a la derecha y un reguero cubiertos a la izquierda y uno no saber cómo son esos procesos, a veces es aburridor. Yo una vez en la historia de mi vida tuve una convención en Londres, pues no exactamente en Londres, sino en una ciudad que se llama Woodhouse, que está cerquita a Londres. Y en ese lugar, que es un realmente, pues hagan de cuenta, es una población muy pequeña, por ahí tipo Madrid, Mosquera, una cosa así, un pueblito muy pequeño, hay un castillo. Y en ese castillo decidieron hacer una ceremonia, digamos, como de premiación de distribuidores. Yo iba como, pues mi compañía representaba esa línea para Colombia, se llama Bowers and Wilkins, y Bowers and Wilkins es fabricante de unos parlantes profesionales para audiófilos, básicamente, que es toda digamos, todas las cajas acústicas para alta fidelidad. Ellos tenían una serie de productos muy, muy, muy costosos. Dentro de esos un parlante de casa que le llamaban el Nautilus. Cada unidad de esas costaba alrededor de $40.000. Entonces, hay gente que le mete mucho dinero al audio de casa y tiene cajas acústicas de 3 vías, es decir, tienen parlantes altos, medios, bajos, tuyos. La característica específica de la fabricación de esto es que era muy artesanal porque desde cómo concebían el pegado de las láminas de madera y claro, cada caja acústica estaba construido como con aproximadamente 16 láminas de madera muy delgadas y un pegante bastante simpático y ellos lograban moldear esas láminas de madera que parecían láminas de corcho y a los parlantes les daban la forma y les metían unos componentes muy importantes, o sea, dependiendo de la fabricación de la caja es como se oye el sistema. Y entonces uno ahí verdaderamente escucha las grabaciones en su dimensión original, oye uno una cantidad de figuras que hacen los instrumentos y una cantidad de matices, porque en eso consiste el, hola Joana, ¿cómo vas? En eso consiste el audio de alta fidelidad. Y entonces fuimos a visitar la fábrica
Y en la ceremonia, que era una ceremonia de corbata negra, a mí me tocó llevar vestido largo y todo eso, por ahí había una foto pues me tocó con el presidente de la compañía en toda la mitad. La cena fue en un castillo que realmente era un castillo pues de Woodwood, pero muy especial, de mucha tradición. Y no se alcanzan a imaginar la etiqueta de la comida. El reguero de cubiertos a la derecha, la cantidad de transiciones entre plato y plato, el tema de que le pasan a uno la tacita para lavarse las manos con el agua y uno no sabe qué hacer con la taza y uno, bueno, entonces uno dice, pero ¿por qué un heladito después de haber comido una entrada que era con mariscos y entonces era como un helado que tenía como menta? Y obviamente eso lo hacen a nivel de protocolo, pues para cambiar los sabores, ¿no? Entonces, obvio hacer una cena en esta condición, las copas, la cantidad de copas, porque no solamente estaba la copa del agua, obviamente ahí gaseosa cero, había un vino, un brindis con champaña, obviamente la copa es diferente. Después de la cena había un jerez, como un puscafé. Entonces la copa de jerez es completamente diferente. En fin, entonces para uno identificar, obvio, dónde pone todo. Aquí con esto, estudiando este protocolo, uno identifica, como lo veíamos ayer, que siempre las copas van a ir a la derecha, o sea, uno tiene un centro métrico desde el plato, desde la mitad del plato y hacia el frente de esa mitad hacia la derecha, en este caso, ustedes me están viendo es para este lado, ahí estarían todas las copas y estarían agrupados todos los cuchillos y esto y los tenedores al revés y bueno, en fin. Entonces eso es todo lo que vamos a aprender, pero eso viene mundialmente establecido desde hace mucho tiempo. El tema del protocolo a veces uno no sabe qué hacer y es bueno manejarlo desde el punto de vista de la etiqueta social, pero también conocer de dónde viene tanta cosa. Fíjense que el Codex Romanov ya estaba indicando la posición de uno frente a la mesa, no poner, digamos, los dedos en ningún funcionamiento en contacto con las comidas y las salsas y los panes y qué hacer con ellos y en fin. Aquí hay toda una cantidad de información que es muy útil. Por ejemplo, los tamaños de las servilletas no son iguales. En una cena muy elegante, a una cena de día, a un almuerzo que se considera todavía día o una cena en la noche más o menos medio formal. Entonces hay tamaños diferentes en las servilletas y uno pues si va como comunicador a organizar un evento, la gente que le maneja el catering y le hace los montajes de las mesas, bien sea en los hoteles o donde uno quiera, en los recintos de eventos y eso uno tiene que verificar que todo esté en orden. Entonces, hasta llegar al detalle de saber si el tamaño de la servilleta es el adecuado o no. Eso después lo vamos a ver. Pero es muy, muy interesante. Bueno, a los que han llegado, bienvenidos, Daniela, bienvenidos. A Joa, ya la saludé por aquí. Hola, profe, Valecita, buenos días. ¿cómo Buenos vas? días, profe. Hola, querida Vale, ¿cómo vas? ¿Bien? Bueno, Sí, señora, mi profe, ¿tú cómo amaneciste? pues, ¿qué te digo? Bien, pero anoche me empezó una cosa ahí horrorosa como de gripa y como de congestión acá en la garganta. Entonces, pues realmente mi defensa fue, ustedes conocen este zumo de limón que venden en el de uno, es Ah, sí, puro zumo de limón, pero eso se mezcla es como con agua, no, yo me lo estoy tomando puro. Entonces, eso es lo que me ha ayudado un poquito. Vamos a ver qué profe, y dice. agua y jengibre, limón, agua panelita, eso. Eso sí, en agua de panela ya pues incursioné en eso hace rato, con jengibre no, porque no tenemos por acá y no puedo salir a comprar. Hoy toca solicitar algunas cosas, entonces pues va a tocar meterle. Mi hermana me dio también otro menjurje. Ayer me lo mandó y me dijo que era buenísimo. Tomen nota de ese menjurje por si acaso les llega a dar así. Por ejemplo, a Daniela la siento como medio agripadita y los que estén agripaditos. Entonces, el menjurje este
consiste en lo siguiente. A ver, ¿dónde está la hermana Katy? Entonces dice, los ingredientes de la pócima. Entonces es limón, jengibre, canela y miel de abejas y moringa que lo venden en hierbitas. Entonces aquí están los ingredientes para que los vean. Entonces viene como en Ah, sí, bolsitas, profe. ¿sí? La morí. El príncipe. Moringa, jengibre, miel, canela y limón. Entonces dice, exprimes las naranjas tangelo preferiblemente y le pones ramitas de canela, miel de abeja, jengibre, en pedacitos o en polvo y moringa. Lo dejas hervir como un minutico, lo reposas y te lo tomas calientico. Es bendita. Entonces, pues bueno, es que ellos también han sido expertos porque a mi hermana le ha dado COVID 2 veces, a mi cuñado 3, a mi hermano 2 y nosotros estábamos invictos y ya perdí, ya mi mamá y yo ya no estamos invictos. Entonces, hay que tomar eso. Entonces, gracias por los consejos y les doy ese naranja, miel, canela, jengibre, moringa y naranja tangelo para hacer un juguito caliente. Ay, un segundo, por favor, un minuto. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, sí, señor. Hola, de la universidad para saber por qué no estábamos. Pero entonces es muy chistoso porque pues hay muchas clases canceladas, de hecho las nocturnas se cancelaron todas por esta semana, para que ustedes sí hablan con alguien. Ya la semana que viene entramos a presencialidad normal. Pero estaban llamando a preguntar si estábamos o no estábamos y por qué no estábamos, pero lo raro es que están llamando de la sede 3 y nosotros estamos programados en la 2. Pues no sé. Daniela, adelante. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Para hacerte una pregunta, es que lo que pasa es que pues he estado muy enferma y todo eso, entonces, si digamos, de aquí a la otra semana yo sigo estando así enferma, em, para poder asistir a clase, ¿se presentará igual así virtual también? O sea, como las veces anteriores, de que algunos no asistían y se transmitía la clase. Sí. Ah, listo, profe, gracias. Gracias. Mira, querida Dani, yo te he notado muy enfermita. En el módulo anterior también tuviste problemitas con la garganta y con una gripa. Te aconsejo te revises y te hagas la prueba porque los contagios por Omicron ahorita son muy fáciles. O sea, este Omicron impacta a muchas personas. Por favor, ten atención médica, hazte la prueba, revísate porque pues obviamente esto pues sí parece una gripita, es una gripita, pero también deja consecuencias. Entonces es muy importante que te cuides. Sí, Para, señora. para dar respuesta a tu inquietud, todas las clases son híbridas, es decir, así estemos en presencialidad, debe haber una conexión por el salón a la sesión de Zoom que se ha programado. Entonces, no te preocupes, asistes tranquilamente y al profesor que le corresponde, que en este caso sería la doctora Marle, que ya sabe pues que tiene que dictar su clase virtual. Yo le comenté ayer y creo que ella también habló con ustedes específicamente. Ah, pues le comentas y le dices, doctora, estoy en tal condición y no puedo asistir, por favor, téngame paciencia. Y obviamente la universidad tiene que acompañarte en el proceso. Entonces, no se preocupen, todas las clases tanto deben quedar grabadas, las presenciales como las virtuales, y los estudiantes que no puedan ir, que no deseen ir por alguna razón o que tengan algún tipo de incapacidad, desde ese punto de vista tienen la ventaja específica de que hay una clase que se da híbrida, es decir, virtual y presencial.
Esa es la Ay, condición para la universidad en todo el sentido de la palabra. listo, profe, gracias. Ok, ok. Eh, Profe, pero la semana entrante entramos ya a presencialidad completa o seguimos en alternancia. No, estamos en alternancia. Este primer Ah, módulo quedó con 2 días de presencialidad y 3 de virtualidad. Lo que pasa es que guarda la condición que traíamos, que específicamente si no hay una posibilidad para el estudiante de asistir, tiene sus grabaciones y su conexión por Zoom, eh, pues garantizando su tema de clase. Lo que pasa es que hay profesores que entonces planifican actividades para la presencialidad, sobre todo cuando hay laboratorios, y esas clases pues le ponen falla al estudiante, pero el estudiante tiene toda la libertad de indicar y decir, qué pena profesor, deme una actividad que yo pueda realizar, de la que le pueda reportar virtualmente, y que pues yo no estoy, y como en el caso de María Paula no está, pero María Paula, si le ponen una tarea o a reemplazo de ese laboratorio, esa actividad, una actividad que ella deba realizar, específicamente debe entregarla y cumplirla, pues entregándola vía correo electrónico o, digamos, dejando la evidencia que indica el profesor. Pero ustedes están todavía en la libertad de tener una clase híbrida. Ya dentro de poquito, yo creo que el módulo que viene sí va presencial obligatorio. ¿Por qué? Porque hay una presión del Ministerio de Educación para regularizar el tema y adicionalmente la universidad sacó un comunicado. Ese comunicado dice que nosotros somos presenciales y que tenemos autorización de funcionamiento presencial. Por lo tanto, pues volvemos a nuestra realidad. Entonces, pues ahí les cuento ese pedacito. Entonces, bueno, ¿ya les quedó claro el tema? Cualquier cosa ustedes saben que eh, cuentan conmigo y yo les doy la orientación que necesitan. Bueno, bueno, Sí, señora. mis queridos chinitos, entonces ahora sí, pues voy a compartir nuevamente acá nuestro PowerPoint. Hoy tenemos de información lo que son los tratados internacionales que regulan de alguna manera, me confirman cuando estén viendo la proyección en pantalla Ya te completa. estoy. Entonces, eh, les decía que tenemos unos acuerdos internacionales que están regulando de alguna manera lo que es el comportamiento de la cantidad de eventos y situaciones que se pueden presentar y donde hay que aplicar como una normatividad o un protocolo. Entonces, lo primero que tenemos es un Congreso de Viena que se hizo en 1815. ¿Dónde queda Viena? Pues en Austria, es la capital de Austria. Se hizo un encuentro internacional y digamos que lo que necesitaban era como restablecer las fronteras europeas tras la derrota de Napoleón. Entonces, ellos empezaron allí un nuevo ordenamiento, digamos, como físico, como geográfico y a su vez político, y entonces aprovecharon para muchas cosas. Empezaron los tratados. Entonces, los países firmantes que habían estado en París, que eran Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia y Suecia, se dieron lugar en este Congreso de Viena de 1815 y definieron específicamente seguir trabajando bajo normas conjuntas. Dentro de todo eso, empezaron a aparecer normas en su funcionamiento diplomático. Y es que hay que tener en cuenta que uno de los principales protocolos que se tienen en el mundo es el diplomático. Por eso es que en los videos que hemos visto de estos españoles hablaban de las casas reales. Nuestra amiga colombiana hablaba de las casas reales. Las casas reales son justamente eso, las que son reinados o principados, y dentro de España, como ellos de todas maneras tienen rey y reina, y tienen por el otro lado un ordenamiento, digamos, como político desde el ejecutivo con un presidente que es un presidente de carácter civil, pero que cumple las instrucciones de los reyes.
Lo mismo pasa en Dinamarca, lo mismo pasa en Reino Unido, que ustedes saben que allá está la reina Isabel. Que qué señora para durar. Qué increíble la capacidad de esta mujer para vivir y con esa lucidez y con esa cantidad de años que tiene. Fíjense que ellos todo, absolutamente todo lo hacen bajo protocolo. Y entonces uno tiene que conocer específicamente cómo es que cada uno de estos países, que si además tiene de forma hegemónica un rey o una reina, y adicionalmente hay una figura como presidente, obviamente uno tiene que en eventos donde ellos hagan presencia, guardar las normas del protocolo diplomático. Por eso es que cuando nosotros vamos a organizar un evento y encontramos que hay Fuerzas Armadas, Presidencia de la República o representantes de otros países que estén acompañados por el o que sean parte del cuerpo diplomático, necesariamente tenemos que mirar cómo es el protocolo. ¿Y por qué? Porque esto viene acordándose desde hace mucho rato. Entonces, no solamente es todo ese ordenamiento que ustedes vieron, que viene del 2300 antes de Cristo y que se ha ido organizando para que también la gente tenga un comportamiento de carácter social adecuado y que se ha ido dando específicamente a medida de las necesidades, sino que también los países se han unido por medio de tratados y han definido algunas cosas. Entonces, en este Congreso de Viena, en 1815, se dejan las primeras bases del protocolo diplomático para los países firmantes. Y ahí pasa una cosa muy importante, y es que determinan la igualdad jurídica de los estados. Esto quiere decir que ningún país es más importante que otro. Por eso, cuando uno tiene varios países formando parte de un evento, entonces uno no organiza, digamos, como le parece. Uno tiene que organizar a los países alfabéticamente. Quiere decir que si está presente, digamos, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Uruguay, nosotros somos sede, entonces obviamente somos los importantes, pero está como digamos, como los, ¿cómo es que se llama? Como los, como anfitrión. Pero el orden de los países se da específicamente en orden alfabético. Si tuviéramos que firmar un tratado, estaríamos firmando definitivamente desde el punto de vista Argentina, Bolivia, tendríamos por el otro lado, ¿a quién más fue que dije? Bueno, Colombia y Chile. ¿Qué viene primero? Chile, antes de Colombia, porque es CH y Colombia es CO. Entonces organizamos a los países y el último sería Uruguay y tendríamos a los países organizados alfabéticamente. Entonces, esa es la manera correcta. Eso también lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Todos los estados son iguales. No es que Estados Unidos es más importante que nosotros porque tiene plata o que Corea tiene más importancia que nosotros. No, ellos pueden pensar que son más importantes que nosotros, pero para la diplomacia se organizan alfabéticamente. Los funcionarios, digamos, de la diplomacia, también quedaron establecidas sus normas digamos, tanto el nombre de su cargo como el tipo de cargo que desarrollaban, como el reconocimiento a nivel internacional de tal dignidad como funcionario diplomático, estableciéndolo por categorías. Entonces, por ejemplo, se definió que había embajadores, legados y nuncios. ¿Nuncios por qué? Por ejemplo, hay un nuncio en la parte religiosa, pero una organización como la del Vaticano, que además tiene como presidente al Papa, también tiene un ordenamiento político y ellos son tanto religiosos como reconocimiento como Estado. El Estado Vaticano está en Roma y el Estado Vaticano es reconocido específicamente porque tiene una norma como país y tiene un funcionamiento como país y tiene un sistema financiero como país y tiene una cantidad de organizaciones desde el punto de vista del Ejecutivo, pero ellos tienen una doble condición y la doble condición es que están dentro de la Iglesia Católica, pero son una unidad completamente aparte de lo que es Italia. Italia tiene dentro de Roma
a un Estado que se llama el Estado Vaticano, con independencia de normas, con una cantidad de cosas. Entonces obviamente hay que tener en cuenta quién es quién y de dónde viene para darle un tratamiento en su justa proporción. Están los enviados, los ministros que están cerca del soberano, están los encargados de negocios acreditados cerca de los ministros, en fin, hay que conocer cómo es esa organización diplomática. Para tranquilizarlos un poquito, no es que tengamos que aprender todo eso de todos los países, claro, si nos especializamos en protocolo, nos toca aprenderlo, pero a nosotros nos queda fácil, pues somos comunicadores sociales, sabemos específicamente que hay un protocolo para cumplir y en ese protocolo para cumplir, pues obviamente debe haber un jefe de protocolo. Entonces esperemos a ver qué dice el jefe de protocolo y que él determine qué es lo que hay que hacer. A él se le respeta en lo que diga, porque él es, ¿ustedes se acuerdan de la figura del representante cuando vimos introducción a la comunicación? Y estábamos hablando del signo, y el signo es un representamen, es decir, el signo está en el lugar de la cosa. El signo, que es el eje central de todo nuestro proceso de comunicación, nosotros identificamos el signo, por ejemplo, ahorita esta ronquera es signo de que yo tengo algún malestar y algún desajuste dentro de mi organismo. Y entonces la tos, todo esto que está apareciendo, la ronquera, aparecen en representación de un mal que yo tengo y ustedes por eso pueden evidenciar que no tengo una condición de salud óptima. Y decíamos que el signo era un representamen, que estaba en el lugar de la cosa, como el representante de un país hace las veces de ese país. ¿Recuerdan la figura del representamen? Entonces aquí es igual. El diplomático representa al orden jurídico de su país. En ese orden de ideas hay que tener en cuenta, muy en cuenta, al jefe de protocolo de ese país en particular. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Buenos días. Hola, querido Yo Julio. no había ¿cómo podido. vas? No, en otros países sí, la gente sí estudia para ser diplomático. Acá le dan dando el puesto a cualquier pelagato, ¿no? Del gobierno. Sí, no, querido Julio. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos mata es la lagartería y digamos una cantidad de cosas que van apareciendo ahí todas chistosas. Aquí hay diplomáticos de carrera que estudian para ser diplomáticos y otros diplomáticos que aparecen por nombramientos que hacen los gobiernos y con eso se quitan a funcionarios que de pronto están molestando en el país y lo mandan de embajador a otro. A eso es a lo que tú te refieres, que no tienen una formación, pero las embajadas de Colombia en el exterior tienen que tener los dos tipos de funcionarios, tanto elegidos por el Ejecutivo para ejercer una función diplomática que no tienen carrera diplomática, como aquellos que estudiaron finanzas y derecho internacional o estudiaron diplomacia y esos son los diplomáticos de carrera. El rollo es que el que hoy en día, por ejemplo, finanzas y relaciones internacionales tiene mucho que ver con el tema de la diplomacia porque ellos se especializan en el manejo financiero para poder estar en el tema de los acuerdos, de los tratados, de poder firmar tratados, de asesorar al gobierno en una cantidad de cosas que van a hacer con los otros y entonces de alguna manera están ligados con el ejercicio diplomático. Pero, por ejemplo, lo que ha sido el canciller, la figura de canciller o de la canciller en Colombia, ha primado no el diplomático de carrera, sino ha primado el diplomático de relaciones políticas. Es decir, una señora como Ángela, es que no me acuerdo el apellido en este momento, ella fue muy buena canciller de Ángela Colombia. Holguín. Ángela Holguín, ella hizo un muy buen papel. Pues digamos que ella tuvo algún tipo de formación, pero pues claro, tiene más fuerza la parte, digamos, como de formación y experiencia en las cancillerías que lo que puede ser la parte política. Mientras que a nuestra vicepresidenta, nuestra señora vicepresidente, ella es más política que de formación diplomática. Y fíjense que ella también fue la representante nuestra en muchos países. Entonces, ahí hay que mirar, Julio, y pues como tú siempre lo dices con sarcasmo, es el sarcasmo que tenemos todos los colombianos frente a la corrupción y frente a muchos
muchas cosas que no están bien. Bueno, entonces decía, en virtud del Congreso de Viena de 1815, solo los funcionarios diplomáticos tienen carácter representativo. Es decir, un representante, un segundo, por favor. Señor Jesús. Empiezan a llamar, y esto sí no es de la universidad. Muy bien, entonces, cuando hay un representante diplomático, ese realmente hace las veces de su nación, hace las veces representativas de la nación. Por lo tanto, en virtud del Congreso de Viena, aunque obviamente tiene muchas modificaciones y vamos a ver cómo hay varios tipos se han dado varios congresos de Viena donde se han firmado una cantidad de acuerdos y se han modificado las normas, pues de todas maneras desde ese entonces se viene identificando que debe haber un diplomático, un representante de un país dentro del esquema diplomático cumpliendo normas específicas y con ellos nosotros un tratamiento específico desde el punto de vista del protocolo. Los funcionarios diplomáticos solo de igual rango tienen precedencias entre sí por el orden de llegada. Entonces, ese es otro problema que se nos presenta, que tenemos representantes diplomáticos por ejemplo, de Estados Unidos, tenemos representantes diplomáticos de Rusia, tenemos representantes diplomáticos de Corea, imagínense lo que les estoy planteando, ¿no? Estados Unidos, Rusia y Corea, todos juntos en un mismo encuentro. Y entonces ustedes van a decir, no, pues sí, si yo voy a organizarlos, ¿de qué manera los organizo para que en este momento no se dé origen a la Tercera Guerra Mundial? Ah, pues es que tengo que mirar de ese rango diplomático en cada uno de esos funcionarios cómo está organizado y realmente ahí obviamente se les acredita por el orden de llegada al evento. Digamos que se reúnen en Cartagena y se acreditó primero ante nuestro evento el de Rusia y luego el de Estados Unidos y luego el de Corea. Ahí no cuenta la organización alfabética. Ahí cuenta revisar qué rango diplomático tienen y las precedencias que se van dando, que es que la precedencia es la organización según el peso que tenga el invitado. Entonces aquí se define por el orden de llegada. Es el único caso y funciona a partir del protocolo establecido en el Congreso de Viena. Para la recepción de los funcionarios diplomáticos se adoptarán en las Cortes una etiqueta uniforme, es decir, no hay prebendas para unos y para otros, no, a todos se les trata por igual. En este caso se les tiene en cuenta en el orden de llegada, o sea, el que primero se arrodilló, se confesó, si están invitados a tal cosa, pues uno ya sabe cuáles son. Claro, si es una cena, pues ya tiene asignadas las sillas y seguramente tendrá asignado un puesto en el auditorio, pero pues por ejemplo, no quedaría bien dejar sillas vacías. ¿Qué tal que no hayan llegado, que no hayan podido llegar o que cancelaron el viaje o que lo que sea? No nos interesa tener el hueco en el auditorio, el hueco en la mesa de la presidencia o el hueco en las cenas y habría que redistribuir a las personas y pues identificar cómo fue que fueron llegando. Miremos un poquito lo que es el manual de urbanidad de Carreño que tenemos nosotros. Entonces ahí hay normas de aseo, una forma de conducirnos dentro de una casa en diferentes lugares, con los hábitos de mesa, con una etiqueta personal que tiene que ver con maquillaje y con vestuario. En fin, importantísimo que ustedes revisen ese manual de Carreño y por más de que la gente crea que está mandado a recoger, pues es mejor conocer qué dice el manual y de pronto no pasar por mal educados en los eventos. Entonces, algunos hábitos que se consideran de mal gusto. Introducir pedazos de comida demasiado grandes en la boca. ¿Por qué? Porque pues obviamente el buchacá o uno con cachete de ardilla no queda chévere. Hombres y mujeres, porque es que a veces se piensa que
el tener acá el cachete de ardilla, porque el pedazo es grandote, es de masculinidad. Y mentiras que eso no es así. Lo único que indica es que la persona no es culta socialmente y en la mesa. Comer ruidosamente haciendo gestos exagerados. A veces es bueno ver cómo come uno, porque uno en el diario vivir se acostumbra pues a muchas cositas. Por ejemplo, yo como muy rápido y tampoco está bien. Entonces, cuando llego a un evento social, me toca ir paulatinamente con las personas. Puede ser que yo coma rápido porque, digamos, si yo mastico y todo y no me meto pedazos grandes ni nada que se le parezca, pero yo no mastico tanto y paso, pero como más rápido que las otras personas que siempre he estado de afán, entonces como rapidísimo. No está bien. ¿Qué es aconsejable? Ir observando que las personas van llevando un ritmo y todos debemos tener el mismo ritmo de comida en la mesa. Entonces, digamos que si fuera el hábito de la casa sería un poco difícil porque si uno está con el hermanito que tiene 7 años y a ese le cuesta mover esa mandíbula. Ya me acuerdo cuando Vale estaba pequeñita, yo le decía, Vale, mastica. Y ella era, espérenme, me retiro. Bueno, no me retiro. Perdónenme un segundo. A ver, yo aprovecho acá una cosa. Resulta que Vale, mm, yo le daba la comida. Bueno, era pequeñita, más bien tenía como unos 3 añitos. Entonces le daba el pedacito de comida. Y ella se quedaba así. Yo le decía, Vale, mastica. Y hacía que masticaba, pero ella no pasaba. Entonces la china era bandida porque me tomaba el pelo con el tema de la comida. Entonces tocaba decirle, Vale, mastica. Y uno a los bebés les ayuda a mover acá para que aprendan a masticar y que hubo, pues pase la papilla masticando, masticando. O sea, desde los 6 meses que empiezan a comer alimentos sólidos, en muchas mamás tenemos el problema de que los chinos no comen. Y los chinos en la mesa son bastante lentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, digamos en familia, indicarle a los niños que obviamente todos tenemos que estar en la mesa al mismo tiempo y retirarnos de la mesa al mismo tiempo. No sé si a ustedes les pasó en el colegio si tuvieron que ir a comedores, así llevar a uno la lonchera al comedor, pues no lo dejan salir a uno a recreo hasta que el último no acabe. ¿Sí les pasó o no les pasó? ¿No les pasó? Sí, ¿Cómo era? Perdón. ¿Qué? sí, profe. Que tenías que ir al comedor bien a tomar el almuerzo del colegio o a llevar tu lonchera y a uno no lo dejaban salir a recreo hasta que todos no hubieran acabado. No iba Sí. al sitio de almuerzo y eso era normal. No comer a tanta gente, no. Bueno, A mí sí me obligaban a comer ensalada. Por dos. por 2, bueno, en muchos colegios no lo dejan salir a uno hasta que no termine todo el mundo. Con Vale me pasó una cosa muy chistosa. Me llamaron y me dijeron, mira, 2 veces la niña ha dejado a toda la primaria sin recreo porque ella no termina. Y no podemos seguir permitiendo eso porque hay niñas que comen bien, comen a un ritmo bueno, normal, y tienen derecho a salir a recreo. Pero Valentina no nos dejó en 2 oportunidades, entonces tocó pasarla a ella a la mesa donde comían los profesores, que su directora de grupo estuviera pendiente y le estuviera diciendo, vale, no vayas a dejar sin recreo a todos tus compañeros. Y ya pues tomar en la medida, digamos, extrema de que definitivamente pues si ella no había acabado y ya había acabado todo el mundo, pues todo el mundo se iba y ella no salía a recreo hasta que no terminara de almorzar. Entonces, hay que mirarse también qué tipo de gestos hago con la cara, con la boca. Hay personas que mueven la boca no disimuladamente, sino que son muy marcados los movimientos. Eso hay que tenerlo en cuenta. No debemos aplicarnos maquillaje ni peinarnos en la mesa donde tomamos los alimentos. Yo he visto a muchas mujeres en matrimonios que se ponen el colorete
después de haber cenado, porque obviamente pues la servilleta se lleva el colorete, y se ponen el colorete en la misma mesa. No, deben pedir un permiso, se levantan, van al baño, se peinan, se ponen colorete, revisan el maquillaje y vuelven a la mesa. Pero en la mesa no se puede ni aplicar ningún tipo de maquillaje ni peinarse. Tampoco el tema del chicle, no podemos masticar chicle mientras hablamos y obviamente mostrar el chicle cuando estamos consumiéndolo y dejar en la boca que aparezca el pedazo de chicle. Esas pues de las cosas de bien mal gusto. Otro tipo de cosas que dice el Manual de Urbanidad de Carreño es que no podemos hablar de excentricidades personales. Por ejemplo, de operaciones, de enfermedades, de neurosis o de inconvenientes de carácter psicológico, de alergias, de accidentes, mientras estamos en la mesa. Otra cosa que dicen por ahí es que obviamente uno no habla de temas polémicos, ni de política, ni de sexo, ni de deportes. Y pues obviamente cosas que se refieran a situaciones que no pueden ser muy agradables para las personas. Por eso es que yo estoy completamente en desacuerdo que hoy en día, por ejemplo, el televisor está en la sala. ¿Por qué es que los canales de televisión tienen que poner los comerciales de Gastrum, Oscilocosinos no, sino de Unesia, a la hora del almuerzo? Si es que todo el mundo está almorzando y además el televisor está funcionando y uno tiene que ver allá la úlcera gástrica con toda su recreación, tiene que ver el comercial de las toallas higiénicas o tiene que ver el comercial de los hongos en las uñas. En el momento en el que se toman los alimentos, eso el canal debería respetar, es una norma de urbanidad. Pónganlo en otro horario, pero justo lo repiten y lo repiten y lo repiten, y la otra es el comercial de la caspa. Ese también lo pasan cuando uno está almorzando. ¿Por qué? Deberían respetar un poquito. Otra cosa que no se hace, según el código de Carreño, es cometer indiscreciones de hacer preguntas de carácter íntimo en voz alta. ¿Usas peluca? ¿Tienes caja de dientes? Cosas así por el estilo, ¿no? O sea, ahí es como medio chistoso, pero pues vale la pena revisar. Llevar un esmalte deteriorado o tener las uñas sucias. Si tienen las uñas peladas, que eso es por lo general, es la calidad del esmalte o porque uno tiene que lavar una loza o porque definitivamente se va cayendo poquito a poquito. Si el esmalte está, digamos, en las puntas, está deteriorado y se le nota ya el alto blanco, o si fue que se les fue cayendo de a pocos, no se vayan las niñas, por favor, a un evento de carácter social con ese esmalte deteriorado. Es preferible retirar todo el esmalte y llevar la uña blanca en su estado natural y que solamente alcancen a ponerse un brillito, incluso hasta un brillo secante. Es preferible ir con las uñas así blancas, 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 blancas a una cena y no llevar un esmalte deteriorado. Eso sí, asegúrense que las uñas están completamente libres de residuos por debajo y por los laterales. Por los laterales porque hay residuos de esmalte de color o porque de pronto uno hizo alguna tarea y le quedó, por ejemplo, las personas que son artistas, que trabajan con pinturas, que trabajan con algún tipo de materiales, muchos de esos elementos se meten en los bordes de las uñas. Entonces, hay que tener en cuenta que si voy a tener un evento de carácter social, pues obvio tengo que dedicar a limpiar mis uñitas muchísimo antes de llegar al sitio. A los hombres también hay que decirles que por favor cuiden mucho las uñas y se miren perfectamente qué guardan debajo de la uña. Para eso existen las limas metálicas, pero por lo general una uñita tiene que ser muy blanca, muy transparente y es decir, uno tiene que mostrar mucha pulcritud en esa uña. Acá, la mujer sí puede llevar la uña larga. Ya veo unas mujeres con uña larga. ¿Sí está bien o es preferible que sí la tengan normalita? Pues es decir, el largo de la uña está muy acorde al gusto de la persona, ¿sí me entiendes?
Aquí lo importante es la pulcritud. No importa si es larga o si es muy corta, no importa, pero que sea pulcra. Entonces, si son largas, largas, un esmalte muy bien puesto. Si tiene una decoración que se vea que fue una decoración, digamos, muy bien hecha. Aunque es preferible en el tema de las uñas que los colores sean planos. No me lo van a creer, pero realmente el tipo de esmalte más social que existe es el francés. A veces las uñas de color no son muy elegantes, que digamos. Pero Y eso el va, francés queda con todo. señora. Y el francés queda con todo. Sí, exactamente. Entonces, pues ahí digamos es como, por ejemplo, hay unos colores que utilizan en Maslow y en la mayoría de las casas de fabricación de esmaltes, y que le ponen el color de novia o de matrimonio o de ceremonia, que son unos blancos casi transparentes. Entre el francés, que hay personas a las que el francés no les gusta porque la punta no les queda bien hecha y se descascara muy fácil, entonces utilizan colores muy claros como matrimonio, casi piel, unas uñitas muy blancas, ese es el color que debería tener cada quien. Los señores también están obligados a arreglarse las uñas. Las manicure de las uñas de los hombres se hacen a punta de mucho brillo y de brillar y de buscar el brillo natural de la uña. Entonces, así no tengan la uña con esmalte transparente, si les hacen el tratamiento de liberarlos de todas las resequedades que hay alrededor del dedo, de todos esos cueritos que exceden y que no son bonitos, y pues no les ponen obviamente un esmalte de color, aunque últimamente he visto hombres con esmalte de color. No sé si por otra condición, es decir, por una condición donde hay una homosexualidad, ya ni siquiera soy capaz de hablar eso porque como hay tantas categorías, no me gusta meter la pata, pero he visto a hombres con esmalte, por ejemplo, con un esmalte morado, he visto con un esmalte azul, no sé si de pronto es por su condición sexual, en fin, no lo sé, pero desde el punto de vista del protocolo, realmente el hombre tendría que tener un arreglo de uñas natural, obteniendo brillo en las uñas a partir del polish o pues del brillo que se hace sobre la uña natural. Otra cosa que no debe pasar mientras estamos en un evento es mordernos las uñas, ni quitarnos los cueritos así, que hay personas a veces que dentro de la ansiedad, dentro de la angustia, normalmente se están mordiendo ese dedo. Eso no lo podemos hacer mientras estamos sentados a la mesa en una reunión de carácter social. Rascarse tampoco, entonces hay que evitar que ese picor que aparece de la noche a la mañana, nosotros podamos eliminarlo. Entonces simplemente de pronto fue que les dio algo por acá y entonces pueden tocarse disimuladamente en lugar de llegar allá y rascarse como firulais. No se rascan como firulais, más bien oprimen un poquito la zona, tratan como de minimizar el impacto de ese picor que tienen, y si no lo pueden manejar, es preferible que ofrezcan perdón y se retiren de la mesa, van hasta el baño y hacen como firulais y se rascan todo lo que quieran y se aseguran de que no les vuelva a picar, ¿correcto? Pellizcarse la cara tampoco, es de muy mal gusto. Hay personas que a veces están con uno cenando y empiezan a tocarse el granito y se rascan y se arrancan y se miran además en la uña que quedó. Grave, de muy mal gusto. Buscar elementos en el cuero cabelludo. Entonces están conversando y empiezan a ver qué encuentran por aquí, por detrás, por este lado. Y entonces si encuentran, obviamente queda atrapado en la uña y sacan de la uña y miran, no, prohibido. No existe media probabilidad que escarben. O sea, esa condición de mono o de mandril no existe desde el punto de vista social, hay que eliminar. Limpiarse las uñas en público, es decir, no, y eso que hay algunas personas, y lo hemos visto en novelas y de pronto en Colombia lo hemos visto en muchas situaciones, de pronto hay un hombre que saca acostumbrado a limpiarse las uñas con una navaja, llegan a la mesa, toman el cuchillo de comer y se limpian las uñas con el cuchillo de comer.
Por Dios santísimo, sería lo peor que nos podría llegar a pasar. Entonces, primero, por eso es que uno se cerciora antes de llegar al sitio que las uñas estén muy limpias. Es prohibido limpiarse las uñas en público. Meterse los dedos en la nariz. Pongamos que en este momento, ¿qué tal uno con una gripa o con una mague de alguna cosa así? Y entonces empieza uno a picar y entonces uno meterse allá el dedo hasta ver si el dedo le sale por el ojo. No es posible. Si algo les pica en la nariz, entonces obviamente opriman sobre el sitio. Si es imposible el manejo de la condición, nuevamente se ofrecen disculpas. Uno se levanta hasta el baño y dentro de su baño trata de sonarse y de eliminar cualquier cuerpo extraño que uno pueda tener dentro de la nariz que ocasione tal incomodidad. Regresamos entonces bueno, ¿por qué les planteé históricamente el manual de urbanidad de Carreño antes de los años 60? Porque para nosotros el manual de urbanidad de Carreño surge entre los 50 y los 60. Entonces ahora vamos a ver cronológicamente qué pasó con el Congreso de Viena de 1961. Entonces, este Congreso de Viena adopta unas medidas el 14 de abril de 1961 en Viena y las pone en vigor o entrada en funcionamiento el 24 de abril de 1964, como quien dice 3 años después. Y entonces ahí se demoran un tiempo revisando cómo son las relaciones consulares entre los países. Habían entrado nuevos países a la convención, trabajan sobre los documentos y los dejan listos para funcionamiento el día 24 de abril de 1964. Para esta fecha ya había 174 estados pertenecientes a la convención y ellos diplomáticamente establecen una condición en el artículo 16 que dice: la precedencia de los jefes de misión dentro de cada clase se establecerá siendo el orden de la fecha y hora en la que hayan asumido sus funciones de conformidad con el artículo 13. Las modificaciones en las cartas credenciales de un jefe de misión que no entrañen cambio de clase no alteran su orden de precedencia. Entonces, precedencia quiere decir orden. ¿Quién está primero que quién? Dice, los jefes de misión dentro de cada clase se establecerán, o sea, los órdenes se establecerán siguiendo el orden de la fecha y hora en que hayan asumido sus funciones. Sigue apareciendo la fecha y el orden de llegada como lo estima el artículo 13. Eso es internamente para cada país. Quiere decir que ahí estamos pensando en conceptos de antigüedad. El que llegó primero tiene más antigüedad que el que llegó después. Las modificaciones en las cartas credenciales de un jefe de misión que no entrañen cambio de clase no alteran su orden de precedencia. Es decir, si están dentro del rango de ministros consulares, pues serán ministros consulares siempre y la precedencia no va a cambiar. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de los usos que acepte el Estado receptor respecto de la precedencia del representante de la Santa Sede. Aquí obviamente se tiene en cuenta a la Santa Sede, o sea, al Estado Vaticano dentro de las disposiciones. Perdón un segundo. Perdón un segundo. Minuto.
Ay, no. Si esto de todo así se va a grabar, sí me parece complicado. Qué pena con usted. Y ahí por saber, la señora madre, ¿está bien? Sí. Sí, está afortunadamente mejorcita. Está bien en la saturación. Gracias por preguntar. No ha tenido problemas, gracias a Dios, con la tensión. Ha estado más o menos equilibradita y viene como mejorando. Entonces, pues, gracias a Dios está bien. Gracias, Julito. Gracias por preguntar. Aquí la que creo que se está descomponiendo soy yo. Pero bueno, yo que creí que estaba mejorando, estoy descomponiendo. Pero bueno, aquí vamos, con fuerza y vigor. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Sí, ahí me perdí porque ahí se mete en esto de Viena, lo de la Santa Sede en Roma. Lo que Pues de pasa, Viena es, sí, lo que pasa, querido Julio, es que Viena, la Santa Sede tiene doble reconocimiento, uno desde el nivel religioso, jerárquico religioso, y el otro desde el nivel diplomático. Entonces, aquí se tiene que tener en cuenta que la Santa Sede es específicamente el Estado Vaticano, ¿sí? Entonces, aquí, obviamente, el que va a determinar con qué tratamiento se tiene en las reuniones a la Santa Sede o al Estado Vaticano es justamente el jefe de protocolo de el Vaticano. Él determinará si se le trata en la misma condición de otro país o con condición jerárquica religiosa, ¿sí? Entonces se involucra dentro de las situaciones de acuerdo que se dan en 1961. Es por eso que se hace esta observación. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la organización de un evento y recibes a alguien del Estado Vaticano, tienes que mirar si su tratamiento va a ser como jerarca religioso o como parte diplomática del Estado Vaticano. Tú determinarás con el jefe de protocolo cómo se hace. ¿Ya hay claridad en el asunto? sí, señora, sí. Ok. Aquí hay una frase interesante, dice, cuanto más antigua es una civilización, más historia, más cultura y más tradición tiene, por tanto su riqueza protocolaria será mayor. Solo digo una señora que es experta en el tema del protocolo que se llama Carmen Cuadrado Esclapés. Entonces esta señora, que entre otras cosas se las recomiendo porque es que no hay mucha bibliografía en el tema del protocolo, ahora han aparecido más cosas, ¿cómo era que a mí me están dando ganas de escribir un libro que tenga que ver con el protocolo? Como para tenerlo de referencia, sobre todo de referencia desde el punto de vista de la academia, porque hacer este PowerPoint que yo les estoy presentando a ustedes, a mí me tomó un buen tiempo y un buen rato para poder darle justificación, darle un ordenamiento, presentarles a ustedes cómo es realmente desde todos los puntos de vista de un protocolo el manejo, y no encontramos mucha bibliografía. En internet hay mucha cosa, o sea, digamos, hay páginas, hay blogs, hay una cantidad de cosas, pero todo está por separado, no integrado. Esta señora, Carmen Cuadrado Esclapés, ha tenido una trayectoria importante en cursos de formación en Madrid, en sus alrededores. Esta gente española ha sido los primeros que han incursionado en este tema desde el punto de vista de la academia. Ella involucra temas de relaciones públicas y de comunicaciones, trabaja con una universidad, ha tenido específicamente muchos cargos relativos no solamente a comunicación, sino al manejo de protocolo y ha escrito libros. Entonces, como ven, pues tiene una hoja de vida importante. Tiene este libro que se llama Protocolo y Comunicación en la Empresa y los Negocios. No lo consigue uno físicamente acá, pero buscándola por internet aparece. Lo que quiere decir que sus libros y sus escritos son bastante completos y son una guía importante. Ella estudió en la Universidad Complutense de Madrid y pues ha sido docente de distintas universidades, y lo bueno del cuento es que es comunicadora social, no es diplomática. Entonces ahí puede incluir todo lo que son estos temas organizacionales que tienen que ver con lo que a nosotros nos interesa. Y entramos con el primer temita que se llama precedencia. ¿Qué significa la precedencia?
es la parte del protocolo que establece el orden de prelación, perdón, entre los asistentes a un acto, generalmente autoridades. ¿Qué es prelación? Pues antelación o preferencia con la que una persona debe ser atendida respecto de otra. Eso es lo que dice la definición de la RAE. Pero vamos a ver nosotros, por ejemplo, cómo revisamos esa precedencia. Entonces, en el momento en que tenemos ya en nuestro listado a todos los asistentes, lo primero que tenemos que identificar es cuál de ellos está acompañado por un jefe de protocolo. Ese es el primer punto a chequear por parte de nosotros. Por eso es que los eventos se organizan con mucho tiempo, porque hay demasiados temas para revisar. Por ejemplo, un evento debería estar con una antelación mínima de 4 meses, de 3 a 4 meses. ¿Para qué? Para garantizar que todo funcione bien. Es una locura que le digan a uno, mire, en 15 días vamos a tener un evento a ver si usted le jala a la organización. Y tenemos autoridades militares y tenemos embajadores. Y uno dice, no, por Dios santísimo, en 15 días yo no alcanzo a hacer eso. ¿Por qué? Porque hay que estudiar y hay que hacer muchos listados, hay que tener software de organización para muchas cosas, en fin. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de las precedencias, ¿qué miro de todos mis invitados? Entonces, por el motivo, ¿qué méritos tienen? Hay que ver la naturaleza del evento, ¿sí? Por ejemplo, es la entrega de unos reconocimientos. ¿Ustedes han visto un evento que se llama Mujer Cafam? Donde, Sí, donde le No. dan por ahí. el Sí, premio profe. a muchas mujeres. Bueno, el tema con esto es que hay invitados por lo general muchos personajes de la vida social de Colombia. Entonces uno tiene que identificar, aparte de las homenajeadas que tienen una razón o un motivo para llegar allá, pues están acompañadas de otras, están acompañadas de dignidades o simplemente nosotros invitamos a estas dignidades porque son importantes desde el punto de vista del estatus del evento. Entonces puede estar el presidente de la República, pero de pronto el presidente de la República no va, sino que va la primera dama de la nación, por el hecho de que es mujer y porque de pronto ella se ha destacado en el ejercicio de causas sociales donde están involucrados temas, digamos, de apoyo a la mujer. Entonces hay que revisar ahí quiénes son específicamente esos invitados y qué méritos tienen. Si son servicios cualificados, cuando dicen servicio cualificado es que la misma hoja de vida de la persona le da a uno el servicio cualificado dentro de todo lo que ha sido su ejercicio de vida, de sus aportes. Por ejemplo, puede ser alguien de la Cruz Roja que ha tenido una serie de reconocimientos internacionales porque estuvo en un terremoto en 1982 en México, porque estuvo en 1994 en el terremoto de Los Ángeles, y entonces esta persona que ha trabajado en salvamento, que ha tenido una historia larga, tiene una serie de servicios cualificados que no corresponden específicamente a títulos universitarios o académicos, sino son servicios y reconocimientos de carácter social, de trabajo social, de aporte a la comunidad que han hecho sobre ellos. Entonces, por eso es que de esas personalidades, cuando se trata de personalidades, tenemos que tener la hoja de vida de ellos y estudiarla muy bien. Otra cosa que estudiamos es si han tenido reconocimientos desde el punto de vista Colombia, Orden de Boyacá, Orden de San Carlos, Orden al Mérito, por la trayectoria que lo destaca, es decir, su hoja de vida y la antigüedad, por la edad. Aquí no es que a los viejitos los echamos de lo último y los más jóvenes adelante, no, por el contrario, los de más trayectoria, más antigüedad. Por eso era que a uno las abuelas y las mamás, bueno, ustedes las abuelas, y a mí pues mi mamá y mi abuela también, o sea que sus bisabuelas que no tuvieron oportunidad de conocer, y decían, mijito, por, ¿cómo era que decía la abuelita? Decía, por antigüedad, dignidad y gobierno, por edad, dignidad y gobierno. ¿Sí oyeron? Sobre todo Julio, yo creo que Julio debe haber oído en su casa algo así por el estilo. A mí me respeta por edad, dignidad y gobierno. ¿No te dijeron nunca eso? Julio. Señora, perdón.
¿No te Señora. dijeron alguna vez en tu casa que había que respetar por edad, dignidad y gobierno? No, así, no, señora. No, Nunca así viste ese eso. dicho no. Ok, ¿alguien tuvo ese dichito por ahí a la mano? No, ¿nunca? ¿Lo oyeron? Bueno, No, profe. Por edad, sí. ajá. Debe ser que, bueno, yo soy muy antigüita y ustedes muy jóvenes, pero eso lo oía uno en las abuelitas y pues les estoy contando que seguramente sus papás lo debieron haber oído de alguna manera o sus abuelitos lo debieron haber oído, porque también sus papás son muy jóvenes. Entonces, digamos que la cosa cambia pero igual, la edad es importante. Entonces, sigamos hablando de las precedencias. Por antigüedad, antigüedad en el cargo, se puede hacer definir una precedencia por ser el anfitrión, se puede definir una precedencia por ejercer la presidencia, por el centro métrico. Ahora vamos a ver qué es el centro métrico y entonces les pediría que por favor anotaran estas condiciones anteriores para que lo tengan presente. Me avisan cuando las tengan escritas, porque esto es importante definir. Y por saber, pues estás enferma, pero la otra semana ya sí sería presencial o ya quedó todo el bloque virtual. No, presencial. La Ah, semana ok. entrante estamos presencial. Ok, Los días que nos toca, que son miércoles y jueves. sí, señor. ¿Sí? ¿Ya tenemos estos? Ya, profe. Ok, entonces vamos con la segunda categoría. Vale la pena aclarar que no es lo mismo la precedencia que una presidencia, ¿no? La precedencia es el ordenamiento y la presidencia quien lleva la cabeza dentro de ese ordenamiento. ¿Listos? Sí, profe. Sí, señora. Listo, ok. Sí, Bueno, vamos. Perfecto. Entonces, adicionalmente tenemos unas normas que rigen toda esta organización y en esto vamos a tener en cuenta tanto la ubicación de las personas como la distribución de la mesa. Y hay unas normas y se llaman la ley de la derecha, la proximidad, la alternancia, el orden lineal, la representatividad de la analogía o la interpretación. Entonces esas también, por favor, para que las anoten. Con base en esto, vamos a hacer organizaciones. Es muy importante tenerlas claras porque de esto es que vamos a hacer uso cuando distribuyamos personas en sillas, en mesas y sillas, o tengamos la organización de una mesa en general. Listo, profe. Ok. Bueno, muy bien. Revisemos, por ejemplo, qué es la Orden de Boyacá y a quién se le da. La Orden de Boyacá fue creada por Simón Bolívar. Y entonces la finalidad era premiar los esfuerzos y los sacrificios de los próceres de campaña libertadora en 1819. En este momento seguimos otorgando la Orden de Boyacá. Adicionalmente, es un galardón muy valioso, es el más valioso que tiene Colombia y es entregado por la República de Colombia. Es el primero, o sea, el más importante de los reconocimientos. O sea que si tenemos Orden de Boyacá, Orden de San Carlos y Orden al Mérito de varios de nuestros participantes, entre civiles y militares, pues obviamente lo que tiene precedencia es la Orden de Boyacá. Después los que han reconocido
han sido reconocidos con la Orden de San Carlos y luego los que han sido reconocidos con la Orden al Mérito. ¿Entendida esa condición? Que necesitamos ser claros en eso y que me confirme. ¿Qué fue lo que dije? Por ejemplo, querida Alexa, ¿cómo lo interpretaste? ¿Cómo lo sentiste? Profe, yo sí me perdí un poquito ahí. Ok. Si yo estoy estableciendo precedencias entre los invitados, es decir, estoy identificando cómo los organizo y cuál es el más importante y el orden de importancia entre todos ellos, miro un aspecto en particular que se llama los reconocimientos. Esos reconocimientos en Colombia son 3: la Orden de Boyacá, la Orden de San Carlos y la Orden al Mérito. Por eso es que si tengo mis hojas de vida, puedo revisar quiénes han recibido la Orden de Boyacá, quiénes han recibido la Orden de San Carlos y quiénes han recibido órdenes al mérito. Por lo tanto, en el orden, son más importantes reconocimientos como Orden de Boyacá que Orden de San Carlos o que Orden al Mérito. Ahora sí, ¿ya me entendieron? Entonces, hay que clasificarlos. Están Por el orden. por el orden. En primera instancia van los que han recibido Orden de Boyacá, luego los que han recibido Orden de San Carlos y luego los que han recibido Orden al Mérito. Ahora sí. Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, la Orden de Boyacá, por decreto 1247 del 6 de agosto de 1930, se dispuso convertir en orden civil y militar la Orden de Boyacá y cambia su nombre por Cruz de Boyacá. Por eso es que hoy en día se tiene en cuenta que se llama Cruz de Boyacá. Ah, pues para que lo tengan aquí. Entonces, esta orden data de 1930. Es una orden civil y militar. Es decir, se la puedo conferir a civiles o a militares. Y hoy en día se denomina Cruz de Boyacá. ¿Cambiaron para qué? Señor, ¿Por qué la cambiaron? no sé, cuestión de nombre. Tal vez para... Hacerla más religiosa. Señor, Hacerla más religiosa o que cruz. no. No es por hacerla más religiosa, sino tal vez como por diferenciarla de la Orden de San Carlos, tal vez, pero no conozco la razón. O sea, te diría mentiras porque no conozco ese detalle. La Orden de San Carlos fue creada por el gobierno y está destinada a honrar a nacionales, a extranjeros, a civiles y a militares que se hayan hecho dignos de la gratitud del gobierno o personajes de la vida nacional que se distingan por condiciones especiales. Entonces, encontramos que ahora los gobiernos, para congraciarse con los artistas de turno, entonces encuentran a Maluma y le dan la Orden de San Carlos. Y uno dice, pero ¿por qué le dan la Orden de San Carlos a Maluma? ¿Qué fue lo que hicieron pues de especial? ¿Cantar reggaetón? Entonces, pues obviamente, pues caben, ¿no? Si al gobierno le dio por premiar a una persona con la orden, pues se la da. Lo importante es que acá son nacionales y extranjeros, o sea, a cualquier visitante internacional que el gobierno considere concederle la Orden de San Carlos, seguramente se la va a conferir porque nos ha ayudado mucho en el exterior, porque ayudó, no sé, por ejemplo, en un desorden, digamos, de estos que hemos tenido acá a nivel social, desde el punto de vista de la protesta, los desmanes, no sé qué, de pronto un extranjero viene y media en esa condición. No sé si Y aquí se mezcle lo de darles nacionalidad, como digamos que a, ¿cómo se llama? Miguel Bosé, que le dieron la nacionalidad. ¿Se mezcla con esto o es algo aparte? no, es algo aparte, es algo aparte. Hacerlo ciudadano o hacerlo nacional y otorgarle cédula, por ejemplo, eso lo hicieron con este escritor que ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, lo han hecho con muchas personalidades y le dan la nacionalidad colombiana, pero es como el reconocimiento de haber participado mucho en temas culturales, de literatura, de haber
apoyado procesos sociales. Entonces, de pronto lo consideran con una actuación como tan nacional que además está por encima de lo que pudieran haber hecho los mismos nacionales. Entonces, por eso es que les confieren la nacionalidad. Pero en este caso es completamente diferente. Es que hay que justificar unas órdenes que solamente expide República de Colombia, es decir, son por decisión presidencial. Entonces, la primera, la orden en la Cruz de Boyacá, se la dan a civiles y a militares con un reconocimiento pues así nacional súper importante. En esta, la Orden de San Carlos se la dan a nacionales y a extranjeros, pueden ser civiles o militares, que se hayan hecho dignos de la gratitud del gobierno. O sea, ahí, pues la verdad, caer dentro de la categoría de gratitud del gobierno puede ser cualquiera. No sabemos específicamente quién, ¿verdad? Pero bueno, se distinguen por tener condiciones especiales. Y ahora vamos a ver la Orden Nacional del Mérito. Entonces, creada en la convivencia de instituir una condecoración de carácter nacional con el fin de honrar y enaltecer a personas o instituciones nacionales o extranjeras que se hayan distinguido por sus connotados servicios al país. En este caso ya entran las empresas también, es decir, instituciones, empresas, por ejemplo, la Cruz Roja. La Cruz Roja puede recibir Orden Nacional al Mérito. Entre otras cosas, ahora en estas vacaciones vi una serie de emergencias y es con la Cruz Roja de México. Qué buena serie, muy buena me pareció. Y me puse a pensar que qué pasó con la Cruz Roja colombiana, qué hace, la desbarataron, le quitaron el presupuesto, no volvió a aparecer, qué ha ocurrido con la Cruz Roja colombiana, porque no la he vuelto a ver en actuaciones y es importante. Entonces, por ejemplo, podría ser la Cruz Roja la que sí recibiera el Orden Nacional al Mérito. La reciben quienes hayan sido protagonistas en actos especiales de valor donde hayan ofrendado su vida en la defensa de los valores nacionales. Entonces, ahí pues hay un gran valor, son nacionales, extranjeros, entidades, personas que hayan tenido una actividad que haya honrado y enaltecido condiciones de nuestro país. Esa es la Orden Nacional al Mérito. Esta le dan a los muertos, porque dice ofrendado su vida. Entonces, hartos soldados le dan. Se la dan, sí, se la dan a vivos y muertos, pero por ejemplo pueden darle Orden Nacional al Mérito a uno de estos policías que han sido víctimas de atentados, todo por congraciarse con la familia o por reconocer que de alguna forma fueron víctimas de lo que pasó. Entonces, ahí hay que mirar a ver con qué criterio el gobierno expide las tres honoríficas menciones. Cruz de Boyacá, Orden de San Carlos y Orden al Mérito. Seguimos en las precedencias y llegamos a la norma más importante. Se llama el centro métrico. ¿Y cuál es el centro métrico? Establece que el anfitrión, el dueño de la casa o quien ocupe el lugar, se ubicará en el punto central de referencia del lugar. ¿Y cuál es ese punto de referencia? El estrado, el palco, la mesa principal de un auditorio o toda aquella situación donde el señor o la señora estén ocupando el cargo más importante, es decir, ser el anfitrión. ¿La tienen clara? Por favor, anótenla. Lista. ¿Listos? Bueno. Muy bien. Ya todos, ¿no? Muy bien. Sí, señora. Ok. Entonces, aquí empezamos a ver entonces el centro métrico. ¿Quién está ahí en la mitad? El anfitrión, el más importante. Él es el que va a indicar específicamente que está en todo el centro y que de él depende toda la organización. Centro métrico. Entonces, en una mesa, centro métrico, toda la mitad, el más importante. Y fíjense que el 1 es el
Y en la ley de la derecha, el que le sigue en la importancia está a su derecha. O sea, esta es la derecha del individuo número 1. Entonces, este ocupa el segundo lugar, o sea, es el segundo en importancia. Saltamos al tercero en importancia, que va cercano, próximo, a la izquierda. Luego saltamos por encima de este al número 4, que está a la derecha, y luego saltamos al número 5, que está a la izquierda. O sea que en importancia estarían 2, 3, 4 y 5. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Clara la situación? Sí, profe. Sí, profe. En esta clase necesitamos hacer monachos porque es muy fácil equivocarnos, es muy fácil de pronto confundir y realmente en el cuidado de manejar todas estas cosas está el buen manejo del protocolo. Entonces, tómense la molestia de hacer sus monachitos y sus cosas, que es importantísimo. Ténganlo claro, es a la derecha, no empezamos por la izquierda, empezamos por la derecha. El más importante, saltamos a la izquierda del anfitrión, saltamos por encima del más importante para el puesto número 3 y luego vamos hacia la izquierda con el número 4. Ese es el centro métrico. Regla de la derecha. El lugar de honor es la derecha del anfitrión, del dueño de casa, del presidente de la entidad que invita. La derecha del punto central es la segunda persona en orden de precedencia. Entonces, en este caso, ¿quién es el más importante? ¿Cómo se llama el más importante? ¿Alguien? El Anfitrión. anfitrión. El anfitrión, dijo Vale. ¿Sí? ¿Sí? Dijiste anfitrión. Sí, sí, sí. ¿Quién le sigue? Bueno, el anfitrión y ¿quién más? El presidente o el más importante de una compañía, el gerente general o el presidente o digamos, si el presidente le cede al vicepresidente la función, pues entonces en ese caso es el de más alto rango, o sea, el vicepresidente. ¿Correcto? Bueno. La derecha del punto central es la segunda persona en orden de precedencia. Entonces, aquí encontramos el anfitrión, que es este, o el presidente, que es este, y el que está a la derecha, el invitado más importante. Así, digamos, en alternancia, se convierte esta situación. Entonces, ¿quién es este que estoy moviendo Presidente. acá? Número 1, o anfitrión, ¿verdad? ¿Y quién es 1A? El invitado más importante, que está a la derecha del anfitrión. Derecha, izquierda. Centro en la mitad. Centro en la mitad. Aquí está este funcional. Listo. Excepciones. Anfitrión y su esposa. Entonces, si al acto al que estamos invitando, al evento que estamos invitando, se invita a la esposa del anfitrión, ¿quién está a la derecha del anfitrión? La Sí, la esposa. esposa. La esposa. Entonces, ¿a dónde pasa luego el invitado más importante? Pues a la izquierda, pero próximo al anfitrión. Entonces, el anfitrión en la mitad, a la derecha su esposa y a la izquierda, en primera línea, el invitado más importante. Entonces, a la esposa no la podemos sacar del lugar. Hay personas que no saben manejar el protocolo y dicen, ay, brutos, ¿y cómo hago? ¿Cómo lo siento? ¿No? Pues a la derecha del anfitrión siempre estará la esposa. Ocurre, Pero la esposa del invitado. no, la esposa del Eh, anfitrión o del presidente. Ah, ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, digamos que el acto es organizado por, ¿por quién? A ver, ¿por quién? ¿Por quién se les ¿y si ocurre? el invitado tiene esposa? Ah, bueno, ahí se empiezan a complicar las cosas y entonces obviamente hay que organizarlas. Entonces, esperen un segundo. El evento lo organiza
Institución Universitaria de Colombia. No asiste el doctor Carlos Moreno de Caro. Preside el presidente del grupo educativo, señor Isaac Moreno de Caro. Invitado especial, presidente Duque. ¿Quién es el centro métrico? El señor Isaac Moreno de Caro. A su derecha, su señora esposa, porque él está con la esposa. Y a la izquierda, el presidente de la República. ¿Cómo les quedó ese ojo? ¿Él tiene esposa? Sí, claro. Claro que sí. Tiene esposa. Claro que sí. Ay, no, profe, qué triste. ¿Por qué? ¿El señor Isaac Moreno de Caro? Todos, Ah, no, ese sí puede. todos tienen esposa. El señor Isaac Moreno Pérez también tiene esposa. Es la profe Francis. ¿Ella no les ha dictado clase? Pero es importante en las presidencias, ¿no? Un presidente siempre debe tener esposa, como que es algo reglamentario, como que si no tienes como mal visto, creo. En la presidencia de Colombia, sí. Para No, pues en las mundiales, digamos que Kennedy, la esposa seguía con él hasta que acabó bueno, le acabaron el mandato, pero yo creo que si acababa se separaba. sí. Bueno, hay países muy exigentes con ese tema. Por ejemplo, los Estados Unidos son muy claros en el tema de las esposas. Mucho, 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 mucho. Mejor dicho, les toca casarse para, si no tienen esposa, para poder asumir la presidencia, porque la figura de la esposa es muy, pero muy importante. Bueno, y hablando, por ejemplo, de presidentes que no estén casados y que no tenga esposa, ¿quién asume las funciones de primera dama? Alguna secretaria, algún cargo de mujer importante. Ah, la ¿La mujer vicepresidenta, del vicepresidente, profe? No, la mamá, Ah, ok. la mamá. ¿sí? Ah, La mamá, es muy importante la mamá. Si el presidente no tiene esposa, entonces la mamá. Por eso, si por ejemplo nosotros vamos a invitar al presidente de, no sé, del grupo Argos y lo invitamos con alguien y resulta que el señor es soltero, pues que vaya con la mamá, porque eso es más importante que que la segunda al mando. Si el evento es muy corporativo, se guardan todas las dignidades desde el punto de vista corporativo. Pero si el evento es de carácter social, nada tiene que hacer una vicepresidente, por ejemplo, la vicepresidente más importante dentro de la organización, si el evento es social. Seguramente la vicepresidenta también estará invitada con su esposo. Pero en este caso, si ese señor presidente no está casado, pues se le invita a la señora madre, porque la mamá es muy importante. En fin, entonces, en este caso es que en el centro métrico estaría el señor Isaac Moreno de Caro, a la derecha su señora esposa y a la izquierda el presidente, el señor Iván Duque Márquez. Esa es una excepción. Esto también está lleno de excepciones. Las esposas guardan el mismo lugar de honor de sus esposos por analogía, es decir, por conclusiones varias. Deben ubicarse en el mismo lugar de sus cónyuges. Entonces, si el invitado está a la derecha, la esposa está a la derecha de su esposo que fue invitado. Entonces, conserva la derecha y guardan la misma posición. ¿Correcto? La esposa ocupará la derecha y el invitado que debería ocupar el lugar se ubica a la izquierda, convirtiéndose en el grupo de 3 de las dignidades más importantes al evento. Entonces, aquí, como vemos, si en la mitad está en el centro métrico el señor Isaac Moreno de Caro presidiendo, a su derecha está su esposa y a su izquierda inmediata está el presidente, estas 3 personas son las más importantes del evento. Y fíjense que el presidente de la República es más importante que el señor Isaac Moreno de Caro. Todo depende de donde esté.
porque si es el presidente el que invita, pues el señor Isaac Moreno de Caro será un invitado más, pero si el que invita es Universitaria de Colombia y el más importante o el anfitrión es el señor Isaac Moreno de Caro, prevalece para él la importancia, el centro métrico y de él depende la organización del resto. A la derecha de él estará su esposa en un evento social y a la izquierda estará el presidente, el señor Iván Duque Márquez. ¿Ya? Clarín es esa situación, ¿no? Excepción número 1. Excepción número 2. Cuando se trata de anfitrión e invitado principal de igual jerarquía. Entonces, señor Isaac Moreno de Caro, presidente del grupo educativo, y por el otro lado, el rector de la Javeriana. ¿Cómo se llamará el rector de la Javeriana? Bueno, el rector de la Javeriana. Los dos están en igualdad de condiciones. Entonces, los dos ocuparán el centro métrico, siempre y cuando el evento sea que están invitando los dos, Universidad, Institución Universitaria de Colombia y Universidad Javeriana. En este caso, si son los dos que están invitando, los dos cabezas de institución serían el centro métrico y compartirían el centro métrico. En el caso de ubicación en mesa, se utilizará en mesa redonda donde no exista una cabecera. Entonces, si es para una cena, se hace una gran mesa principal y uno estará enfrente del otro, pero en una mesa redonda donde no se vea que hay cabecera. O sea, sería una falta de ética ubicarlos en una mesa cuadrada o en una mesa rectangular. Por lo tanto, habría que buscar en la disposición, por ejemplo, para la cena, una mesa redonda donde no exista cabecera, porque ellos son iguales. Entonces, no importa dónde se sientan, están en la misma condición física que ofrece la mesa redonda. Anotada esta condición, entendida la condición. Denme pistas porque aquí toca ir despacio porque si no, entonces no hacemos nada con el protocolo. A ver, Julio, ¿qué entendiste de esta excepción número 2? ¿Vale? ¿Entendiste? Esa no. ¿Puedes ponerla otra vez, profe? Es que no se ve. Ah, ok. Jorgito, ¿su merced entendió? Profe, sí, o sea, en ese caso, o sea, tú dijiste que las mesas podrían ser redonda o también cuadrada, ¿no? Hay mesas redondas, mesas cuadradas y mesas rectangulares. La selección del tipo de mesa se hace de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, en los matrimonios les gusta que sean mesas redondas. Y las mesas cuadradas existen para 8 y 10 personas y 12 personas y las mesas rectangulares también son las que tienen mayor capacidad, de 8 a 10 y a 12 personas. Aquí estamos hablando de una excepción. Excepción es de ubicación de dos personas que son muy importantes para el evento. Entonces, si hay un evento de carácter académico donde hay una cena y los que están invitando son el rector de la Javeriana y la dignidad más importante de Institución Universitaria de Colombia, ellos dos son igualmente importantes porque los dos se están invitando. Entonces, los dos ocuparán el centro métrico. ¿Cómo ocupan el centro métrico? En una mesa redonda para evitar conflicto de que si se sientan en un lado o en el otro, y entonces cuál de los lados cuadrados o rectos es más importante, ahí se obvia eso buscando una mesa redonda y se ubican frente a frente y ese es el centro métrico de la mesa. Ok, profe. Pero digamos, no le estarían dando como alguno no le estaría dando la espalda, digamos, al evento.
siempre alguien le estará dando la espalda al evento, siempre. En la ubicación de las mesas, por ejemplo, para cenas, siempre alguien le estará dando la espalda, porque estará la mesa principal adelante y luego estarán las otras y se ubican esas mesas, digamos, de manera pues organizada y que se vea bonito, pero estarán siempre guardando como una especie de distancia a la mesa O principal. sea que también ahí se ubicarían por jerarquía, ¿no? Porque digamos el de menos como nombre, por decirlo así, le daría la espalda al evento. Sí, sí, no. Por ejemplo, yo podría tomar salomónicamente la decisión de ubicar esa mesa en todo el centro del salón, pero no queda bien. Es preferible dejarla en la parte más importante, o sea, la que es cabecera del salón. Podría dejarla allá y luego las otras mesas, ya sabe uno que mientras más cercanas estén a la mesa principal, pues obviamente son más importantes, pero de alguna forma alguien le estaría dando la espalda a la otra. Eso sí es inevitable. Lo que es importante en esta norma, cuando estamos viendo el concepto del centro métrico y la ley de la derecha, es que si tengo en un evento donde aparecen dos personas de igual dignidad, siendo los anfitriones, ambos deben ocupar el centro métrico. Entonces, para evitarme problemas, busco ya en la parte social de lo que es alimentos y todo eso, en las cenas, organizar la mesa con una mesa redonda que no tiene nada que ver con la visualización que tienen que hacer las personas de dónde está sentada la persona. No, la mesa redonda pues es redonda y es igual por todas partes. Ahora, puede ser esa mesa la única mesa redonda del recinto. Las otras pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares. O puedo tener también una mesa rectangular de un lado, otra mesa rectangular de otro lado y mesas redondas en todo el centro. En fin, es cuestión de estética. Pero aquí lo que, digamos, nos ocupa específicamente es cómo se manejan las personalidades a nivel de jerarquía. ¿Me lo entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, Sí, señora. aquí están los dos, este es el centro métrico y los dos están ocupando el centro métrico. Ahora miremos otra condición. No miremos la condición de la alternancia porque no alcanzaríamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí que debamos aclarar? No, profe. No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, listo. Es muy importante que si no alcanzan a tener muy claro el concepto, lo preguntemos y lo aclaremos, porque si no, después el contenido o el manejo no se va a lograr con éxito. Entonces, por favor, si tienen preguntas, las hacen, que quede claro. Si hay necesidad de tiempos para hacer dibujos en el cuaderno, esto es muy importante. Y cuando no se practica, se olvida. Y si ustedes no dejan claras sus notas después cuando quieran manejar esto y digan, ay, ¿verdad que yo vi esa materia de organización de eventos y protocolo y yo tengo la libreta esa que la guardé, justo porque en algún momento me podría servir? Van a las notas y no entienden nada. Entonces la idea es que quede muy, pero muy claro y que sea útil para ustedes y que puedan darle un manejo al protocolo de forma lógica. ¿Les parece? Bueno, mis queridos contertulios, que les vaya muy bien, que tengan una bonita clase a continuación y nada, un abrazo, que les vaya bonito. Listo, mi profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe, igual para ti. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias, chao.